Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un vídeo que va a encantarles. Hoy nos zambullimos en un mar de secretos, rumores y por supuesto mucho romance turco. Y es que hoy vamos a desentrañar una bomba que ha estado retumbando en internet y que tiene a todos los fans con el corazón latiendo a mil, el supuesto romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Así es, vamos a sumergirnos de lleno en este misterio. Vamos a analizar cada rumor, cada foto, cada vídeo, todo lo que se ha dicho y se ha visto para intentar descubrir si realmente hubo, o hay, algo más que amistad entre estos dos titanes de la televisión turca. Y como siempre con mi toque personal y con mucho cariño para todos ustedes. Así que prepárense para un vídeo lleno de emoción, chismes y por supuesto mucha información. Antes de comenzar, para los que son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que hacemos. Me ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, a sumergirnos en este fascinante mundo de amor secreto. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas, dos estrellas que brillan con luz propia. Él, con su mirada que hipnotiza y su talento indiscutible, ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Ella, con su belleza cautivadora y su impecable interpretación, es una de las actrices más queridas y respetadas, una verdadera reina de la televisión turca. Juntos son una combinación explosiva que ha hecho soñar a millones de fans. Pero, ¿realmente hubo algo más allá de la pantalla entre ellos? ¿Compartieron un amor secreto que la cámara no pudo capturar? Los rumores comenzaron a circular hace ya varios años, y como suele suceder en estos casos, se alimentaron de rumores, fotos y vídeos que fueron analizados al detalle, escudriñados con la lupa de la especulación. Todo comenzó como suele pasar en estas historias de amor y misterio, con la serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando. En esta producción Engin y Tuba interpretaron a una pareja con una química increíble, una conexión palpable que traspasaba la pantalla, una magia que hechizaba a los espectadores. Y por supuesto, esto fue la mecha que encendió la llama de los rumores, la chispa que desató la tormenta de especulaciones. Los fans enamorados de la pareja que formaban en la serie, cautivados por la intensidad de su relación en pantalla, comenzaron a especular sobre si esa conexión era real, si había algo más detrás de las cámaras. ¿Era posible que el amor que veían en la pantalla se extendiera a la vida real? ¿Era posible que dos almas gemelas hubieran encontrado su destino, no solo en la ficción, sino también en la realidad? Y claro, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones, un espacio donde la imaginación volaba libremente y donde cada detalle era analizado con pasión y entusiasmo. Empezaron a surgir fotos que parecían ser la prueba irrefutable, instantáneas que mostraban a Engin y Tuba juntos fuera del rodaje, compartiendo momentos aparentemente íntimos, risas cómplices que resonaban en el silencio, miradas profundas que parecían esconder secretos. Fotos de cenas, de paseos, de eventos privados, donde la cercanía entre ambos era innegable. Por supuesto, estas fotos fueron analizadas al milímetro, diseccionadas con la meticulosidad de un cirujano. Se hablaba de la manera en que se miraban, de la proximidad física, de las sonrisas que se dedicaban, de la complicidad que irradiaban. Cada gesto, cada detalle, era interpretado como una prueba contundente de que entre ellos había algo más que una simple relación de trabajo, algo más que la química que emanaban en la pantalla. Era amor. Era pasión. ¿Era un secreto a voces que solo el tiempo revelaría? Además de las fotos, también comenzaron a circular vídeos que alimentaban aún más la especulación. Vídeos en los que se les veía juntos en eventos públicos, en entrevistas, e incluso en grabaciones privadas, filtradas por fuentes anónimas y difundidas por Internet. En algunos de estos vídeos, se podía apreciar una complicidad muy especial, una cercanía que para muchos, era innegable, una conexión que trascendía las palabras y que se expresaba en gestos y miradas. Se les veía riendo juntos, bromeando, compartiendo momentos de intimidad que sugerían una relación mucho más profunda que la de simples compañeros de trabajo. ¿Era la prueba definitiva? ¿La evidencia irrefutable de un amor secreto? Y como suele suceder en estas historias, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de historias que capturaran la atención del público, no tardaron en hacerse eco de los rumores.
Comenzaron a publicar artículos y reportajes en los que se analizaba la posible relación entre Engin y Tuba, con el objetivo de desentrañar este misterio, de descubrir la verdad detrás de las especulaciones. Se preguntaban si eran pareja en secreto, si estaban saliendo discretamente, si habían decidido mantener su relación alejada de los focos, o si simplemente eran muy buenos amigos, unidos por una profunda admiración mutua. Las revistas del corazón, los programas de televisión especializados en farándula, los portales de noticias, todos se unieron a la caza de la verdad. Se publicaron entrevistas con supuestos amigos de la pareja, se analizaron sus perfiles en redes sociales, se investigó su agenda, se intentó contactarlos para obtener alguna declaración, alguna pista que pudiera confirmar o desmentir los rumores. La expectación era máxima, el interés del público era inagotable. Por supuesto, ni Engin ni Tuba confirmaron ni desmintieron los rumores. Ambos, fieles a su estilo, siempre han sido muy discretos con su vida privada, protegiendo su intimidad y evitando exponerse a la voracidad de los medios. Han mantenido un perfil bajo, evitando hacer declaraciones que pudieran avivar la llama de la especulación, que pudieran alimentar la curiosidad de los fans y de los medios. Esta discreción, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad, el deseo de saber, la necesidad de descubrir la verdad. ¿Por qué no negaban la supuesta relación? ¿Qué estaban ocultando? ¿Había algo que no querían revelar? ¿Estaban protegiendo su amor? Las opiniones de los fans estaban divididas, como no podía ser de otra manera. Algunos, los más románticos y soñadores, estaban convencidos de que eran pareja, de que su amor era real y que la química que veían en la pantalla era una manifestación genuina de sus sentimientos. Celebraban la idea con entusiasmo, fantaseaban con un romance de cuento de hadas, imaginando un futuro juntos, un amor eterno que trascendería las barreras del tiempo y de la fama. Otros, en cambio, los más escépticos y pragmáticos, se mostraban cautelosos, argumentando que la química que veían en pantalla era simplemente producto de su talento como actores, de su habilidad para interpretar personajes y para transmitir emociones. Creían que era imposible que una relación tan intensa como la que mostraban en Amor de Contrabando fuera real, que era simplemente el resultado de un trabajo bien hecho, de una conexión profesional que no necesariamente implicaba sentimientos románticos. Y también estaban los que simplemente preferían disfrutar de la magia de la serie, de la emoción de sus personajes, de la intriga de la historia, sin preocuparse por lo que pudiera pasar fuera de ella. Preferían vivir la ficción, sin perturbarse por la realidad, sin cuestionar la autenticidad de los sentimientos que veían en pantalla. Para ellos lo importante era la historia, la emoción, la magia que los transportaba a otro mundo. En este punto es importante mencionar que a lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han tenido otras relaciones sentimentales, lo cual, por supuesto, ha sembrado aún más dudas sobre la veracidad de los rumores sobre su supuesta relación. Engin, por ejemplo, ha sido relacionado con varias actrices y modelos, con romances que han sido objeto de intensa atención mediática. Tuba, por su parte, ha estado casada y tiene hijas, lo cual ha añadido aún más complejidad a la ecuación. Estos hechos sin duda han alimentado las especulaciones, han generado más preguntas que respuestas. ¿Cómo compaginar estas relaciones con la supuesta relación secreta entre Engin y Tuba? ¿Fueron simplemente amistades, o hubo algo más? ¿Fueron estas relaciones un intento de encubrir el romance secreto? Las preguntas se multiplicaban, las respuestas se esfumaban, y el misterio se mantenía intacto. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hubo un romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La verdad es que con la información que tenemos, es imposible decirlo con certeza. No hay pruebas concluyentes que confirmen la existencia de una relación amorosa entre ellos, nada que pueda demostrar, de manera fehaciente, que su amor traspasó los límites de la ficción. Lo que sí es evidente es que tienen una gran química, una conexión especial que se refleja en su trabajo y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Una química que ha hecho que sus personajes en la serie sean inolvidables, que ha hecho que su historia de amor, a pesar de todos los obstáculos, sea un ejemplo de perseverancia y de valentía. Una química que ha hecho que el público sueñe, que sienta, que vibre con cada uno de sus gestos, con cada una de sus miradas, con cada uno de sus besos. Es posible que simplemente sean dos grandes amigos que se llevan muy bien, que se respetan y se admiran, que han construido una amistad sólida y duradera, basada en la confianza y en el cariño. Es posible que hayan tenido una relación más íntima en algún momento, pero que hayan decidido mantenerla en secreto por respeto a su privacidad.
y a la de sus respectivas parejas, protegiendo su intimidad y evitando exponerse a la voracidad de los medios. O simplemente es posible que todo haya sido una invención de los fans y de los medios de comunicación, alimentada por la química que desprendían en la pantalla, por el deseo de encontrar un amor verdadero en la vida real. Una fantasía, una ilusión, una interpretación errónea de los hechos, producto del entusiasmo y de la pasión que sus personajes generaban. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y generar todo tipo de especulaciones y fantasías. Son dos grandes artistas que han sabido crear una conexión especial con el público, que han sabido tocar las fibras más sensibles del corazón humano, y que han demostrado que la magia del amor puede existir, al menos en el mundo de la televisión, en ese universo paralelo donde los sueños se hacen realidad y donde las historias de amor, por muy difíciles que sean, siempre tienen un final feliz. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando nos divertimos. Espero que les haya gustado esta inmersión en el supuesto romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos repasado los rumores, las fotos, los vídeos, las especulaciones, los detalles que han rodeado a esta posible historia de amor, esta historia llena de misterio y de pasión, esta historia que ha hecho vibrar a millones de corazones. Como les dije al principio, en el mundo de las series turcas siempre hay secretos y sorpresas a la vuelta de la esquina. Y aunque no hayamos podido confirmar si hubo o no romance, creo que hemos disfrutado de un buen rato de chismes, de especulaciones, de emociones a flor de piel, de un viaje alucinante por el laberinto de la fama y del amor. Quiero agradecerles de nuevo por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por este mundo tan fascinante, por este universo de intrigas, de romances, de personajes inolvidables. Gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por su apoyo, gracias por su entusiasmo. Déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo. ¿Ustedes creen que hubo algo entre Engin y Tuba? ¿Creen que todo fue producto de la imaginación de los fans, alimentada por la magia de la serie, o creen que hay un secreto que aún no ha sido revelado? ¿Tienen alguna teoría? ¿Alguna pista? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías. Compartan sus ideas conmigo. Debatamos. Hagamos volar nuestra imaginación. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, con todos los amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No se pierdan ninguna de las novedades, de los chismes, de los secretos, de los análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. Estén atentos a la próxima aventura. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Adiós.